Hola, mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a su clase de la unidad número 3, a la primera de la unidad número 3, concerniente al área de matemáticas. ¿Ya? Vamos a estar realizando ejercicios relacionados a los productos notables. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de la clase? Identificar un producto notable. Nos vamos a centrar hoy en lo que es el cuadrado de un binomio y el cuadrado del binomio de la suma y el cuadrado del binomio de la resta. ¿Ya? Dentro del índice de contenidos vamos a revisar lo que es el objetivo, qué son los productos notables, el cuadrado del binomio de la suma y también el cuadrado del binomio de la resta. Vamos a ver lo que los productos notables se relacionan bastante con lo que son las expresiones algebraicas. ¿Qué es una expresión algebraica? Es aquella expresión matemática en donde interviene mediante términos, interviene lo que son las variables, ¿ya? Las variables quieren decir valores del abecedario, es decir, letras o incógnitas que se encuentran inmersas dentro de un ejercicio matemático. Eso es una expresión algebraica, un término en el cual está incluido la parte numérica y la parte literal. Por lo general, la incógnita se representa con la letra X, con la letra Y o con la letra Z. Esto es una generalidad, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos el concepto de lo que son los productos notables. Nos dice que los productos notables son aquellos productos en los que se cumplen todas las reglas que se mantienen fijas, ¿ya? Es decir, para realizar o desarrollar un ejercicio que tenga que ver con producto notable, ya sea el cuadrado de la suma el cuadrado del binomio de la suma o el cuadrado del binomio de la resta, tenemos que aplicar una regla o una condición que se mantiene fija. Por ejemplo, bueno, el ejemplo lo vamos a ver más adelante ya con el ejercicio, ¿no? ¿Qué sigue? En ellos el resultado se puede deducir de manera simple, por simple inspección, es decir, aplicando la propiedad matemática, vamos a obtener el resultado sin necesidad de hacer tantas multiplicaciones. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que muchas veces no es necesario realizar alguna operación de multiplicación para comprobar si el producto es correcto o no. Como les dije, esta herramienta o esta regla matemática a nosotros nos permite agilitar el proceso de cálculo del resultado. ¿Para qué sirven ahora los productos notables? Básicamente para realizar operaciones algebraicas por simple inspección. ¿Qué quiere decir simple inspección? Sin verificar o sin hacer tantos pasos antes. ¿Ya? Vamos a empezar por lo que es un binomio, porque vamos a ver el cuadrado de la suma, un binomio de la suma al cuadrado y un binomio de la resta al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir un binomio? Binomio es aquella expresión matemática en donde constan o se presentan con dos elementos o dos términos matemáticos. ¿Ya? ¿Qué es un binomio? Nos dice. En álgebra un binomio consta únicamente de dos términos, ¿ya? Dos términos separados por un signo más o menos. Esto es un binomio. Siempre que nosotros veamos un término que está integrado por dos valores, es decir, por dos expresiones, como lo podemos ver aquí. Expresión 1 separado con un signo de la expresión 2. A estos los llamamos nosotros factores. ¿Ya? Entonces, binomio porque tiene dos términos, tiene dos expresiones, cada uno está separado por el signo positivo, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos el factor 1, el signo, y el factor 2. ¿Hablamos de un binomio? Sí. ¿Ya? Aquí tenemos el cuadrado del binomio de la resta. Ya sabemos lo que es un binomio, ¿no es cierto? Es aquel que está integrado por dos términos. Recuerden que término puede incluir tanto la parte numeral, la parte numérica, como la parte literal, que son las letras. Entonces, sabemos que es el cuadrado del binomio de la resta cuando el binomio está dividido por el signo positivo y está obviamente elevado al cuadrado.
¿Ya? Entonces ahí decimos, este es el cuadrado del binomio de la resta. Por otro lado, tenemos el cuadrado del binomio de la suma. Vemos un binomio, incluye dos términos, está separado por el signo de suma, que es positivo, y se encuentra elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Para ambos casos tenemos reglas. Por ejemplo, en el cuadrado del binomio de la suma nos dice que su resultado va a ser igual al primer término elevado al cuadrado menos el doble producto del primer término por el segundo término y más el cuadrado del segundo término. Eso para el primer caso, mientras que para el segundo caso, en el cuadrado del binomio de la suma, la regla me dice algo similar, únicamente va a cambiar en el signo. ¿Qué me dice? El primero elevado al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo y más el segundo elevado al cuadrado. ¿En qué se diferencia? En el signo. El que es negativo se aplica la regla con signo negativo y el que es positivo se aplica la regla con signo positivo. Recordemos, en el cuadrado del binomio de la resta, la regla es el primer término elevado al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo término. Cuando yo hablo de doble producto, quiere decir el número 2, ¿no es cierto? Entonces, si me dice doble producto del primero por el segundo, yo voy a poner 2 que multiplica, o sea, entre paréntesis, a x y por 1, ¿ya? Porque es el doble producto del primer término por el segundo término. Mientras que en el segundo caso, en el cuadrado del binomio de la suma, va a ser muy similar, solo que ahí es con el signo positivo. Es decir, el primero elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo y más el segundo elevado al cuadrado. Les voy a escribir en este caso la regla, ¿ya? Para que puedan diferenciar. Tenemos en la suma. En la suma, es decir, acá, es el primero elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo término. ¿Listo? ¿Ya? Entonces aquí tenemos la regla clarito. El primero elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo y más el segundo elevado al cuadrado. ¿Vamos con qué ahora? Vamos con la suma. Perdón, vamos con la resta. Vamos con la resta. Ya, vamos con la resta. Nos dice el primero elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. ¿Qué hay que cambiar aquí? En vez de más es menos, es la única diferencia, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces es el primero elevado al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo término. Ustedes pueden buscar información adicional con el tema, el cuadrado, productos notables, ¿ya? El cuadrado de la resta de un binomio o el cuadrado de la suma de un binomio.
Entonces, como les decía, aquí tenemos dos reglas, una para la resta y otra para la suma, que son muy similares. ¿En qué se diferencia? En que el cuadrado del binomio de la resta es menos aquí y el cuadrado del binomio de la suma es más. Entonces, dicho esto, vamos a continuar. Y aquí tenemos el cuadrado del binomio de la suma. Vamos a empezar a resolver el cuadrado del binomio de la suma. ¿En donde tengo qué? Donde tengo dos términos separados por el signo positivo. El cuadrado del binomio de la suma. ¿Ya? Aquí tenemos el binomio, este binomio de aquí, sí. ¿Por qué? Porque tiene dos términos. Término 1 separado con su signo positivo y el término 2. Estamos hablando de un binomio que está elevado al cuadrado y que tiene un signo positivo, por lo tanto decimos que es el cuadrado del binomio de la suma. ¿Ya? ¿Cómo vamos a aplicar? Siendo este de la suma, vamos a traer la teoría. ¿Qué nos dice la teoría en la suma? Nos dice el primero elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo término. Entonces tenemos el primero elevado al cuadrado, si está el primero elevado al cuadrado, más el doble producto. Al decir doble producto quiere decir el 2. ¿Doble producto de qué? Del primer término, ¿ya? Aquí tenemos el primer término por el segundo término, y más el segundo término elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir? En el primer término que tengo, el primero elevado al cuadrado, cuando yo tengo un exponente, a mí el exponente me indica el número de veces que mi base se va a multiplicar. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una base de 2, significa que esa base se va a multiplicar 2 veces, ¿dependiendo de qué? Dependiendo del exponente. Entonces, yo tengo aquí 2 elevado al cuadrado. Si yo multiplico 2 por 2, me da 4x al cuadrado, ¿no es cierto? Porque se multiplica tanto su parte numérica como su parte literal, que en este caso es la incógnita o la letra. Más el doble producto del primero por el segundo. El doble producto, 2 por 2, 4x y 4 por 4, 16x. ¿Ya? ¿Por qué aquí no es x al cuadrado, por ejemplo? Porque si se dan cuenta, una sola vez se multiplica la x, ¿ya? Mientras que acá si multiplicamos 2x por 2x, son 2 veces las x, y ahí sí ya se suma el 1 que está acá y el 1 del otro 2x, porque se multiplican 2 veces los 2x. Entonces, como les decía, acá tenemos el doble producto, 2 por 2, 4x, y 4 por 4, 16x. Y más el cuadrado del segundo término. ¿Ya? Quiere decir que vamos a multiplicar el 4 2 veces. 4 por 4, 16. Se dan cuenta que solo hemos ido aplicando la propiedad para la suma. ¿Ya? Ahora vamos a ver otro ejercicio que también es de la suma. ¿Qué me dice? El primero elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. Aquí tenemos, ¿el primero está elevado al cuadrado? Sí, el primero elevado al cuadrado. Más el doble producto del primero por el segundo. Más el doble producto del primero por el segundo. Y más el segundo término elevado al cuadrado. Solo vamos replicando lo que aquí está en palabras o en texto. Acá está en número. ¿Ya? El segundo término elevado al cuadrado. Entonces, finalmente tenemos el primero elevado al cuadrado, x por x, x al cuadrado, más 2x por 3, 6x, más 3 por 3, 9. ¿Ya? Y hemos
omitido algunos pasos para resolver este ejercicio. Finalmente, el cuadrado del binomio de esta suma me ha quedado x más 3 elevado al cuadrado ha sido igual a x al cuadrado más 6x más 9. ¿Ya? Vamos ahora con el cuadrado del binomio de la resta. Es muy parecido el proceso, solamente se cambia el signo. Como les había dicho, ¿a qué es igual el cuadrado del binomio de una resta? Es igual al primero elevado al cuadrado, el primer término elevado al cuadrado, menos el doble producto del primer término por el segundo término, menos el doble producto del primer término por el segundo término, y más el cuadrado del segundo término. Más el cuadrado del segundo término. Entonces, aquí esto significa que voy a multiplicar 2 veces el 5, ¿no es cierto? 5 por 5, 25x al cuadrado. Menos 2 por 5, 10. 10 por 2, 20, xy. Y más 2 por 2, 4y al cuadrado. ¿Ya? Igualmente hemos obtenido el resultado aquí simplemente aplicando la regla. Por aquí teníamos la regla para la resta. ¿Ya? Aquí tenemos la regla para la resta. El primero elevado al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo término. Tenemos otro ejercicio muy similar que es el cuadrado del binomio de una resta. De igual manera, nos dice que es el primero elevado al cuadrado. Aquí tenemos el primero elevado al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, menos el doble producto del primero por el segundo. ¿Ya? Menos el doble producto del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo término. Entonces, si vamos resolviendo, 4 por 4, 16, menos 2 por 4, 8m, y más m elevado al cuadrado, m por m, m al cuadrado. Entonces, aquí hemos obtenido un valor de 16 menos 8m más m elevado al cuadrado. ¿Qué necesitamos? Únicamente conocer e identificar cuándo es el cuadrado del binomio de una resta, cuando está anteponiéndose entre los dos el signo menos, y cuándo es el cuadrado del binomio de la suma, cuando está interponiéndose entre los dos el signo más. Dependiendo de ello, tenemos que aplicar la regla, ya sea para la suma o para la resta. ¿Ya? Necesito que hagan, por favor, estos 3 ejercicios a conciencia. Ya me van a aplicar tanto el cuadrado del binomio de la suma como el cuadrado del binomio de la resta. Bueno, en este caso solo tenemos de la suma. Entonces, mejor el primero. El primer, la primera propiedad que les dicté. El primero elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo término. Me anotan por favor en el chat las respuestas de cada ejercicio. Ya vamos a tener 10 minutitos para esos 3 ejercicios. Si desean que les retroceda, por favor me hacen saber en el chat de igual manera.
El primero elevado al cuadrado, 3 por 3 más... a ver, 3 por 3, 9 elevado al cuadrado, más el doble, producto 3, 6, 12, más 4. Muy bien, mi estimada Nuria, vamos con el primero. El segundo, 5 por 5 por 5 elevado al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo. Perfecto, vamos con el tercero. Sí, ok. Me parece que en el tercero, el cuadrado del segundo término, revísele. Revísele, por favor, el cuadrado del segundo término en el tercer ejercicio. Muy bien, mi estimada Nuria. Perfecto. Entonces tenemos los tres ejercicios resueltos, ¿ya? El primero, aplicando la propiedad del primero elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. El segundo de igual manera, 25a al cuadrado más 10a más 1. Y el tercero, el primero elevado al cuadrado más 6ab más 9b al cuadrado. Ya, mis estimados estudiantes, vamos a dejar de compartirles, vamos a ver las preguntas de la clase en vivo. Por favor, si ustedes pueden ir haciendo las preguntas, pueden hacerlo. Y así van adelantando, de hecho, las actividades. ¿Qué me dice la primera pregunta? La factorización es un método que se emplea para resolver ecuaciones de segundo grado. Esto es verdadero. A ver, alguien me envió un ejercicio. Mi estimada Inés, al WhatsApp envíeme porque se ve bien borroso, no logro identificar. Por favor, si fuera tan amable de enviarme al WhatsApp al número del cual recibieron la invitación para la clase.
¿Ya? Nos dice, el método de completar el cuadrado es utilizado cuando tenemos una ecuación que es difícil o imposible factorizar. Aquí también tenemos verdadero. Entonces, ambas respuestas, mis estimados estudiantes, es verdadero. Por favor, ya pueden realizar, ya pueden desarrollar. ¿Listo? Me ayudan, por favor, con las cámaras para hacer una captura. Perfecto. Ok, mis estimados estudiantes, muchas gracias por su participación. Nos vemos en la siguiente clase. Si tienen dudas, inquietudes, al interno me pueden escribir. Siempre es un gusto para mí poderles ayudar. Que tengan un excelente resto de semana. Un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Hasta luego. Chao, chao.